¿Qué pasará si llegamos a fase 5? ¿Sabías que existe la posibilidad de entrar en fase 5 por la pandemia de COVID-19? Desde su aparición en diciembre del 2019 en Wuhan, China, el COVID-19 ha traído a la mesa una serie de dilemas, dudas y conceptos que poco a poco se han ido resolviendo, entre ellos el significado de las fases de una pandemia. Pero empecemos por lo primero. ¿Qué es una pandemia? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la pandemia ocurre cuando una epidemia se ha extendido por varios países o continentes, afectando a un gran número de personas. ¿Qué son las fases de contingencia epidemiológica? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las fases de contingencia epidemiológica se refieren al estatus en las que se encuentra un país de acuerdo a su número y tipo de infectados por una pandemia. A través de esta clasificación se pueden tomar medidas y restricciones que ayuden a la población a evitar los contagios de manera eficiente. Fase 1. También es conocida como fase de importación viral. Es cuando la enfermedad llega a un país a través de una persona o un número pequeño de personas que adquirieron el virus en el extranjero, por lo que el número de casos se limita a unas cuantas decenas. Esto ocurrió en México durante febrero, cuando se reportó que un hombre que había estado en Italia semanas antes llegó padeciendo el coronavirus. Las medidas preventivas que se tomaron fueron: evitar saludar de mano, beso y abrazo, lavarse las manos al menos por 20 segundos y utilizar gel antibacterial. Fase 2. Es la transmisión comunitaria. Los casos se encuentran por cientos y se pierde el origen de la infección. Las primeras personas que llegaron al país con COVID-19 contagian a aquellos con los que tuvieron contacto, y estos a su vez siguen propagando la enfermedad. Puede llegar a durar entre 40 a 50 días. Este escenario fue declarado el martes 24 de marzo en México por parte de la Secretaría de Salud. Las principales restricciones fueron: medidas de sana distancia, no saludar de mano ni beso, suspensión de eventos masivos y las concentraciones de personas en espacios reducidos, aislamiento voluntario para evitar la propagación del virus. Fase 3. Los casos de contagio son contados por miles. Es la etapa más crítica en el avance de una epidemia, pues significa que la enfermedad ya está presente en todo el país y hay un número elevado de brotes. Las autoridades sanitarias han manifestado su preocupación porque uno de los principales riesgos es que el número de enfermos y enfermas se dispare de manera exponencial, lo que a su vez provocaría la saturación de las instalaciones y los servicios médicos. Medidas preventivas. Se intensifican algunas medidas sanitarias y también se suspenden todas las actividades no esenciales y se mantienen las siguientes restricciones: no saludar de beso, mano ni abrazos, suspensión de eventos en espacios abiertos como son los parques, plazas comerciales y playas, suspensión de clases y actividades en centros laborales. En este punto de la fase, el país deberá entrar en cuarentena generalizada y se implementa un protocolo sanitario más rígido con el fin de parar los casos de contagio. Fase 4. Se le conoce como la segunda ola de contagios. Sin embargo, también disminuye el número de casos y la curva epidemiológica comienza a aplanarse. Se mantienen las indicaciones de prevención de la fase anterior. Esto puede ocurrir de 3 a 9 meses después de que haya concluido la tercera fase. En China ya se han anticipado a este escenario y están cuidando que no haya nuevos casos de importación. Medidas de prevención. Seguir ciertas medidas de salud pública y notificar su efectividad. Diseñar y difundir información sobre salud pública por diversos canales. Los gobiernos estarán obligados a informar mediante conferencias públicas toda la información que se tenga acerca del virus de manera actualizada. Los gobiernos deben hacer de dominio público número de casos, medidas preventivas a seguir, comportamiento del virus y acciones. ¿Qué se puede esperar en la fase 5? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
La meta es reducir la repercusión de la pandemia sobre la sociedad. Por ello, recomienda las siguientes medidas nacionales: mantener la confianza de todos los organismos y organizaciones y del público mediante un compromiso de transparencia y con medidas creíbles. Tomar las medidas especiales necesarias, como por ejemplo, declarar el estado de emergencia. Liderar y coordinar los recursos multisectoriales para mitigar las repercusiones sociales y económicas de una pandemia. Velar por un acceso racional, ético y transparente a los recursos. Evaluar si se necesita asistencia externa para satisfacer las necesidades humanitarias. La Organización Mundial de la Salud será la encargada de declarar el final de la epidemia una vez que la gran mayoría de los países se encuentre a salvo y con una situación de contagios controlada. Posteriormente, se valorarán los resultados, consecuencias y se tomarán medidas a futuro. Tanto la fase 5 como la fase 6 se consideran el final de una epidemia. Eso sucede siempre que la población cumpla con las indicaciones de cuidado dadas por el gobierno. En nuestras manos está superar esta pandemia.